No, le llamé, no contestó el teléfono. Vamos a iniciar, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí me oyen? Sí. Hermana Juanita, ¿me oye? ¿Lo oye? Sí, lo oye. Sí, excelente. Vamos a dar entonces inicio, hermanos, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y vamos a ir en palabras de oración primeramente. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por este nuevo día, nueva oportunidad que usted nos brinda. Queremos depositar todo nuestro ser en tus manos, Padre Celestial, y que usted haga de acuerdo a su voluntad como usted desea hacia nosotros. Queremos pedirle que reciba esta adoración, reciba estas alabanzas y estas plegarias que estaremos haciendo en este día. Bendiga a cada uno de nosotros que está aquí presente. Supla nuestras necesidades, Señor, según tu voluntad. En Jesucristo oramos. Amén. Amén. Vamos a entonar una alabanza, hermanos. Ahora sí, como dicen por ahí, que el tiempo vuela y lograrlo conviene. Y vamos a entonar esta alabanza para la honra y la gloria de nuestro Dios. En las carpetas blancas. Y vamos a entonar la página número 9, por favor. Página 9, en las carpetas blancas. Nuevo amanecer. Yo le esperaré, pues sé que vendrá y feliz viviré. Y aunque piensen que tarda en volver, yo confío en él. Cada día se más cercano está nuestro encuentro final. Día sin igual cuando le veré tal y como es. Un día se fue, prometió volver. Aquí estoy, siempre fiel. A su lado iré, Él me llevará a la eternidad. Nuevo amanecer para la hermandad, el Señor traerá. Con poder vendrá, todo le verán su señal. Brillará entre nubes y ángeles, también anunció que vendrá. No podré olvidar que murió por mí en pesada cruz, y su amor es tal que me hace vivir y sentir la paz. No podré encontrar un amor igual al de mi Jesús. Es por eso que yo confío en Él cada día más. Preparando esta celestial lugar y con Él viviré. Prometió volver y con gran poder
triunfar y reinar. Nuevo amanecer para la maldad el Señor traerá. Con poder vendrán, todos le verán su señal. Brillará entre nubes y ángeles también anunció que vendrá. Un día se fue, prometió volver, y aquí estoy siempre fiel. A su lado iré, Él me llevará a la eternidad. Amén. Vamos a tornar otra alabanza ahí mismo, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Página 18, hermanos. Página 18. Bendiciones. Bendiciones. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó. Cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuántas tienes ya. Bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuántas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tu pies claudeen tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tu pie. Bendiciones cuántas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Vamos ahora, hermanos, a entrar a lo que es la meditación de la palabra de nuestro Dios. Y en esta mañana, hermanos, estamos estudiando o seguimos estudiando, hermanos, fundamentos bíblicos. Es nuestra lección número 20 que vamos a iniciar el día de hoy. Y el tema que vamos a estar tocando o hablando en sí mismo es concerniente la música instrumental en la adoración. ¿Qué es lo que nos habla o nos dice la palabra de nuestro Dios concerniente a este punto? Hermanos, muchas de las veces se nos dice, hermanos, que nosotros somos una iglesia ¿qué, hermanos? Aburrida, que somos una iglesia ¿qué? Muerta, que somos una iglesia que no está llena del Espíritu. ¿Y todo por qué, hermanos? Porque dicen que hace falta algo dentro de la adoración.
que hace falta algo, hermanos, que pueda motivar a la persona o a las personas en sí mismo, ¿sí? Pero la palabra de nuestro Dios, ¿qué nos habla concerniente a ellos? ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento relacionado en sí mismo concerniente a la música instrumental en la adoración? Es lo que vamos a estar viendo, hermanos, en esta semana. ¿Sí? Ahora, hermanos, vamos a ver 3 pasajes bíblicos. Vamos a ir buscando primeramente el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 19. Y vamos a ver qué nos dicen las Sagradas Escrituras en esta porción de la Biblia. El libro de los Efesios, capítulo 5, versículo 19. Efesios capítulo 5, verso 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Verso 20. Dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, fíjense, hermanos, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia, ya lo habíamos visto anteriormente, hermanos, este libro. No sé si se acuerda o si trae sus anotaciones. Hace un tiempo atrás estuvimos estudiando el libro de los Efesios. Pero en sí mismo, hermanos, primeramente, ¿qué es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo concerniente a la música instrumental? ¿Cómo debe de efectuarse, hermanos? En sí mismo. No habla de la música. Este pasaje no habla de música instrumental. Para empezar, hermanos, no habla sobre los instrumentos musicales, pero sí habla de tres cosas. Número 1, dice que debe de ser con himnos. Cánticos espirituales. Número 2, dice que debe ser con cantos espirituales. Número 3, dice, hermanos, que con salmos. Pero subraye la última parte de este versículo, que dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cómo debe de ser la alabanza, hermanos, entonces? ¿Con la música instrumental? ¿O qué nos dice Pablo por medio de qué, hermano? Porque dice con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero dice también, hermanos, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No hace mención en ninguna parte, hermanos, de este pasaje relacionado a los instrumentos musicales. Otro pasaje bíblico, hermanos, Colosenses capítulo 3, versículo 16, que son paralelos, que es paralelo, hermanos, a este pasaje que acabamos de ver de Efesios 5, 19. Fíjense lo que dice Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses capítulo 3, verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos y himnos y cánticos espirituales. Se fija, hermanos, ¿qué nos está enseñando ahora Pablo aquí, hermanos? Relacionado a lo que estamos estudiando. Ya dijimos que Pablo dijo en Efesios, con salmos e himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones.
¿Acaso no es lo mismo, hermano, que estaba diciendo acá la iglesia de Colosas? ¿Cómo debería de hacer? Recuerda, hermanos, que en la iglesia de Colosas, ¿qué querían hacer ellos? ¿Se acuerdan? Querían meter, o había ciertos problemas dentro de la iglesia, ¿sí? Que no iba de acuerdo a como Dios lo había mandado, ¿sí? Había por ahí querían meter falsa filosofía, hermanos. Querían meter dentro de la adoración, dentro de la iglesia, hermanos, aquellas personas dando sus propios opiniones, sus propias palabras, y no era de acuerdo a lo que Dios estaba pidiendo, demandando, ¿sí? Ahora, hermanos, dice aquí, la palabra de Cristo mora en abundancia. La palabra de Cristo, hermanos, su palabra, la palabra de nuestro Dios, número 1. Pero dice que debemos enseñarnos los unos a los otros. Dice que debemos de exhortarnos los unos a los otros. Pero también, hermanos, dice, ¿sí? Que debe de hacerse con toda sabiduría, hermanos. Entonces, si vamos a utilizar nuestra sabiduría, hermanos, vamos a usar nuestra sabiduría. Usted está aquí por un propósito, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Es porque usted es temerosa de Dios, sí o no? Sí. ¿Y a qué venimos aquí el día de hoy? Adorar a Dios. Adorar a nuestro Dios, pero ¿cómo lo vamos a adorar? ¿En qué forma? ¿En qué aspecto, hermanos? En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, porque dice el Evangelio de Juan que Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Allá en el libro de Juan, si no me equivoco, capítulo 4, lo dice. En espíritu y en verdad. Y Pablo, hermanos, nos está enseñando que lo hagamos con toda sabiduría. Y la sabiduría empieza, hermanos, cuando usted y yo tememos a Dios, hermanos. Ahí es cuando empieza la sabiduría. Ahora, sigue diciendo, nos sigue enseñando Pablo cómo debemos de hacerlo. ¿Cómo debemos de adorar a nuestro Dios, hermanos? Dice, cantando con gracia. Hermanos, muchas veces cantamos solamente por cantar, ¿sí? Y nunca, hermanos, prestamos atención a los mensajes de cada alabanza que estamos entonando. Por ejemplo, hermanos, el canto que entonamos esta mañana, el de Nuevo Amanecer. ¿Qué estamos diciendo, hermanos, con ese que estamos dando a entender con esta alabanza? Yo le esperaré, sé que vendrá, y con él viviré. Estamos diciendo que nosotros estamos aceptando, hermanos, de que él ha prometido un día volver, pero también estamos diciendo nosotros que yo quiero estar ahí juntamente con él. ¿Sí? Eso es lo que está tratando de decir. Estamos como cantando, hermano, lo estamos diciendo, lo estamos aclamando, expresando, hermanos. Dijo Pablo, hermanos, hacerlo con gracia. ¿Qué es gracia, hermanos? ¿Qué es gracia? Algo no merecido. La gracia es algo no merecido, pero aquí dice cantando con gracia. Cuando uno pone todo su effort, no nomás sin saber lo que está cantando. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir, hermanos? Porque dice cantando con gracia, pero fíjense en dónde. En vuestros corazones. La pregunta del millón es, ¿a cuál corazón, hermanos? ¿Dónde está vuestro corazón? Este, hermanos, es un corazón que solamente va pompeando sangre. El corazón, hermanos, es acá. Nuestra mente, nuestro intelecto.
Cantarlo con gracia, cantarlo con nuestro corazón aquí, hermanos. ¿Sí? Dijo aquí Pablo, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, hermanos. Otro pasaje bíblico que dice Santiago 5:13. Ya casi, ya no es por ser comercial, hermanos, pero ya casi terminamos el libro de Santiago, para que se pongan a seguir estudiando el libro de Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 3, hermanos. Y como dije, no es un comercial, hermanos. Que por primera vez me sentí triste con MacArthur. Pero bueno, maldito el hombre que confía en el hombre. Así es. Porque aquí en MacArthur, leyendo Efesios 5:19, está haciendo espacio a que salmos, himnos, cánticos espirituales, pero agarró una parte cantando. Dice, el significado literal tiene que ver con pulsar un instrumento de cuerda. Así que podría referirse a la música instrumental que también incluye la participación de las voces. Nada que ver. No, y ahorita estoy ya casi lo que quiero ir para ver el original, ¿verdad? El idioma y la traducción. Pero, ¿de dónde salió? ¿Por qué salió? ¿Por qué le puso un paréntesis? Porque a lo mejor a él le parece bien. Pero la cosa es que en la iglesia en el primer siglo no hay, y en todo el Nuevo Testamento no hay una evidencia donde hable que la iglesia usaba instrumentos. En el Antiguo Testamento sí lo hacían, pero una vez que hasta Dios se hartó de ello, porque se hace mucho escándalo, porque es fácil pulsar un instrumento, pero ofrecer a Dios, o sea, el poder decir Dios te bendiga, no estamos listos muchas personas, porque nosotros confiamos en Dios, pero me da vergüenza que la gente sepa. El poder decir, vamos a cantar un karaoke y cantar canciones, Sigo siendo el rey, y todas esas canciones, y las cantamos, pero en público, y aunque cantemos bien feo, y aunque hagamos shows ahí, ¿verdad? Porque estamos risa y risa, porque no cantamos bien, pero estamos entrando en el ambiente por diversión. Pero ¿cuándo es uno capaz de decir, me permiten cantar una alabanza? O sea, no estamos en ese nivel. Es más fácil agarrar un instrumento. Yo conocí músicos en shows pentecosteses o en eventos pentecosteses que antes, o sea, lo que hablaban no era algo puro, que cuando subían a la alabanza, mientras uno estaban ahí tirados en el piso llorando, estas personas estaban, vamos acá nomás poniendo, Me ayuda. Sí. Bueno, buenos días. Buenos días, hermana. Buenos días, hermana. Gracias, hermano. Entonces, hermanos, se estaba haciendo un comentario. Pues sí, que es otro nivel, ¿verdad? Entonces esos músicos, pues mientras la gente estaba ahí haciendo, pues orando, porque ellos lo hacen de corazón, muchos están buscando a Dios de corazón. Y es muy fácil tomar un instrumento y tocarlo porque Dios te dio la habilidad para hacerlo. Pero que de tu boca declares, que seas quebrantado, que prometa una obediencia a Dios y fidelidad y la apliques. Entonces, ahorita me asusté aquí con MacArthur, ¿verdad? Porque aquí él está haciendo como un chance de la música cuando pues es que en la Biblia no hay en el Nuevo Testamento un ejemplo que diga, ¿verdad? Que había música en la adoración. Así es. Fíjense, hermanos, una de las preguntas más frecuentes al estudiar en los hogares es: ¿por qué no tiene un piano o un órgano la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor? ¿Sí? Esa es una de las preguntas más frecuentes, hermanos,
que se ha hecho. Muchos miembros, hermanos, de la iglesia no saben por qué no se debe usar los instrumentos. La pregunta es, ¿realmente importa esto, hermanos? ¿El saber por qué? Debe de importar, hermanos. Y si importa, hermanos, hay que sacar Biblia. No nomás, es que nosotros no tocamos instrumentos. ¿Por qué? Hay que sacar Biblia, hermanos, también y ver claramente lo que la palabra de nuestro Dios dice. No, yo no lo voy a decir, hermanos. Lo que yo voy a estar hablando y diciendo no va a ser de mis propias palabras. Lo vamos a estar sacando directamente de la palabra de nuestro Dios, hermanos. ¿Ok? Y vamos a la Biblia, hermanos. Y vamos y dejemos que la propia Biblia, hermanos, responda nuestras preguntas concernientes a ello. ¿Ok? ¿Todo está quedando claro hasta ahí, hermanos? ¿Sí? Bueno. Recordar, hermanos, que estudiamos en la lección esta, o hace un tiempo atrás estudiamos sobre los puntos de la adoración. También aprendimos, hermanos, que se debe hablar donde la Biblia habla y guardar silencio donde la Biblia guarda silencio, hermanos. En otras lecciones estudiamos ejemplos de obediencia, de desobediencia, y por supuesto, hermanos, que importa el hacer una cosa u la otra. Recuerden, hermanos, que Nadab y Abiú, Jericó, Naamán, el leproso, el arca de Noé, etc. Y nos dio las Sagradas Escrituras, nos dio las respuestas a preguntas que tal vez nosotros teníamos. ¿Sí? ¿Y qué cree? La misma palabra de nuestro Dios nos va a dar respuestas, hermanos, relacionado a ello. Quiero, hermanos, compartir con ustedes y que leamos los escritos acerca de la música mencionada en el Nuevo Testamento. Recuerden, hermanos, ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia, hermanos. Y si estamos bajo la gracia, hermanos, entonces, ¿qué debemos de seguir? ¿La ley o a Cristo? Y lo que Cristo pide de nosotros. ¿Sí? Fíjense, hermanos. Vamos a abrir el libro de Mateo capítulo 26. El libro de Mateo, con sus Biblias, por favor. Capítulo 26. Y vamos a empezar, hermanos, a partir del versículo 26 hasta el versículo 30. Y nos vamos a enfocar en el versículo 30. Y aquí va a estar hablando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en la institución de la cena del Señor. Fíjense lo que dice. Mateo capítulo 26, versículos 26 al 30. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comer, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: beber de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta el día en que lo beba nuevamente con vosotros. Pero fíjense en dónde: en el reino de mi Padre. Versículo 30 es la clave. Versículo 30 dice, hermanos: y cuando hubieron cantado, ¿qué cosa? El himno, salieron al monte de los olivos, hermanos. ¿Qué nos hace mención aquí, hermanos? ¿Qué nos dice las Sagradas Escrituras a través de Mateo? Porque dice: y cuando ellos habían cantado un himno.
hermanos, no nos está haciendo mención aquí las Sagradas Escrituras ¿de qué? De instrumentos musicales. ¿O sí? ¿Verdad que no? Porque dice un himno, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver más cosas, hermanos. Porque en el libro de los Hebreos, capítulo 13, versículo 15, nos dice frutos del labio. ¿Sí? 14, 15. ¿Quién? Hebreos. No, Hebreos 13, 15. Así que ofrezcamos, ¿qué cosa? Frutos de labios que invoquen o confiesen su nombre. Hermanos, ahí tampoco hace mención de qué. De instrumentos musicales, hermanos, sino nos hace mención de qué. Que con nuestros labios, con nuestra boca, hermanos, que le alabemos a nuestro Dios. ¿Sí me van entendiendo, hermanos? O ya los estoy revolviendo. O a lo mejor, como dicen por ahí, a lo mejor ya hasta yo estoy cantinfleando ya ahorita. ¿Sí? Pero fíjese claramente lo que la Sagrada Escritura nos está diciendo. Y cuando ellos habían cantado un himno, hermanos. Vamos a ver otro pasaje bíblico, hermanos. ¿Se acuerdan de Pablo y Silas? Allá en el libro de los Hechos, capítulo 16, que nos habla, hermanos, que habían sido azotados, maltratados, golpeados, ¿verdad? Y que los habían puesto en el calabozo. Allá estaban encerrados ellos y los presos estaban ahí con ellos. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas, hermanos? Dice que estaban cantando y orando a Dios. ¿Sí? Pero el punto que quiero hacer ahí, hermanos, es que Pablo y Silas estaban cantando himnos a nuestro Dios. ¿Cómo lo estaban haciendo, hermanos? Imagínense, hermanos, que estuviera Pablo y Silas en aquel pequeño calabozo, hermanos, y con la música instrumental ahí. Yo creo que ni siquiera cabría ahí, hermanos, los instrumentos musicales. Si es un lugar bien chiquitito, un calabozo, que muchas veces solamente cabes tú solo. ¿Sí? Yo trabajé en la prisión y miré cómo están los prisioneros ahí encerrados. Están muy pecas, no hay mucho lugar. Sí. Pero fíjense, hermano, ¿qué estaban haciendo Pablo y Silas? Cantando. Estaban cantando a Dios, hermanos. ¿Qué dijo Santiago capítulo 5, versículo 13? Si alguno está alegre, cante alabanzas. Cante alabanzas a nuestro Dios. ¿Sí? Y esto es, hermanos, lo que la palabra de nuestro Dios nos está diciendo. ¿Sí? Fíjense, hermanos, otro pasaje bíblico. Romanos capítulo 15, versículo 9. Estamos hablando, hermanos, acuérdense, la música instrumental en la adoración. ¿Y qué es lo que dice las Sagradas Escrituras relacionado a ello? ¿Qué dijo Pablo, hermanos, aquí en Romanos 15, 9? Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dijo Pablo que iba a hacer él? Cantar. Cantaré a tu nombre. Fíjense, empieza a decir Pablo para que la gente o aquellos gentiles, los gentiles éramos ¿quiénes, hermanos? Usted y yo. ¿Verdad? En la época de Pablo, hermanos, Pablo fue escogido principalmente para que él anunciara las virtudes de nuestro Dios, las enseñanzas de su palabra, ¿a quiénes? A los gentiles, ¿sí? Y Pablo está diciendo, y para que los gentiles glorifiquen a Dios. ¿Cuál era el propósito? Que glorificaran a Dios, hermanos, ¿sí? Por la misericordia como está escrito. Ahora sí, vamos a hacer el paréntesis y el énfasis aquí, hermanos. ¿Por qué? Dice, por tanto,
yo te confesaré entre los gentiles. Fíjense lo que está diciendo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí, hermanos? Está aclarando, haciendo una aclaración lo que iba a hacer, o qué es lo que realmente está sucediendo, hermanos. Porque dice aquí otra vez, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles. Yo voy a decir que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, y la gente se va para que empiece a escuchar y te pueda glorificar. Pero ¿cómo lo iba a hacer, hermanos? Y dice, y cantaré. Y dice, y cantaré a tu nombre, hermanos. Y cantaré a tu nombre. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Cantamos el nombre de Él también. ¿Lo hacemos igual, hermanos? ¿O lo hacemos porque, bueno, lo tengo que hacer ya? Ya ni modo, ya estoy aquí, ya tengo que hacerlo. No porque nos está saliendo del corazón, hermano, no porque tal vez andemos alegres, contentos. Pero Pablo nos está enseñando, hermanos, aquí que debemos de cantar, hermanos. ¿Y cómo lo hizo Pablo, hermanos? Con su propia voz, hermanos. Fíjense, hermanos. Se dice que necesitamos instrumentos musicales dentro de la adoración a nuestro Dios. ¿Y qué cree? Dios nos ha dado un instrumento a usted y a mí, de la cual usted y yo debemos de usarlo al máximo, hermanos. ¿Y sabe cuál es ese instrumento que Dios nos ha dado, hermanos? Nos ha dado nuestras cuerdas vocales, hermanos, las que tenemos aquí, con las que salen los sonidos, con las que podemos nosotros, ¿qué? Hablar también. ¿Sabía usted eso, hermanos? Dios nos creó a la perfección, ¿o no, hermanos? Sí, hermanos. Cada detalle nos puso a cada uno de nosotros, hermanos, porque Él quería que nosotros, ¿qué? Le glorifiquemos. Él quería que nosotros, ¿qué? Le alabemos, hermanos. Hermano, y luego nos hizo una voz muy bonita, pues unos más que otros, porque no nomás es una level, ¿verdad? Es alto, Sí. ¿verdad? Y bajito, y como que uno le arregla ahí cómo Sí. se va a cantar. Y ninguna voz es idéntica, es como las líneas de la mano, las huellas, ¿verdad? Como cada persona son diferentes. Así nuestra voz, podemos escuchar una voz de alguien y decir, oh, se parece mucho a la voz de, pero no es. Fíjense, hermanos. El apóstol Pablo hace mención también en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 15, dice, ¿qué pues haré? Fíjense, ¿qué pues haré? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Número 1 dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Saber claramente lo que yo estoy pidiendo al Señor. No lo que yo quiero, pero lo que yo necesito. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 15. Pero luego dice, hermanos, en la segunda parte de este versículo, ¿qué pues haré? Cantaré con el espíritu, pero cantaré también ¿cómo, hermanos? Con el entendimiento, hermanos. Saber claramente lo que nosotros estamos cantando. ¿Sí? Como les expliqué hace un instante, hermanos, con el canto ese, nuevo amanecer. Hermanos, es como una oración que le estamos diciendo gracias a nuestro Dios, hermanos, por este nuevo día que Él nos ha dado. Dice, nuevo amanecer, ¿para quién? Para la hermandad. Para todos y cada uno de ustedes, mis hermanos. Para su iglesia. ¿Sí? ¿Qué dice Hebreos 2:2, hermanos? Estamos viendo pasajes bíblicos, hermanos. Hebreos 2:12. Anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Fíjense, hermanos, ¿qué dice aquí?
medio de la congregación. En medio de la congregación, ¿qué iba a suceder? ¿Qué iba a pasar, hermanos? Lo iba a alabar, hermanos. ¿Y cómo lo iba a alabar, hermanos? Con alabanzas, hermanos, con cánticos. Porque dice, te cantaré alabanzas. Imagínense, hermanos, imagínense dentro de la adoración, en vez de cantar las alabanzas, que nos haga mejor la del rey. Yo sé bien que estoy afuera y el día que yo me esté, sé que tendrás que llorar. Fíjense. O que cantemos otra canción de Vicente Fernández, hermanos. Las llaves de mi alma. ¿Será eso, hermanos, adoración a nuestro Dios? No, hermanos. Y aquí el autor del libro de los Hebreos, recuerda que el libro de los Hebreos no se sabe quién fue el autor de sí mismo, pero se le da el crédito por la forma que está escrita al apóstol Pablo. Y Pablo está diciendo, hermanos, o el autor está diciendo aquí, ¿verdad? Que en medio de la congregación, ¿qué iba a hacer? Yo te voy a alabar. Yo voy a cantar a tu nombre. Apocalipsis capítulo 5, versículos 8 y 9, hermanos, nos habla relacionado que cantemos un cántico nuevo. Pero no hace mención tampoco, ahí en Apocalipsis capítulo 5, versículos 8 y 9, no hace mención, hermanos, ¿de qué? De instrumentos musicales. Cantaban un cántico nuevo, ¿Sí? diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado Fuerte. y con tu sangre. Fuerte. Bueno, dice el 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. ¿Sí? ¿Se fija, hermanos, qué está diciendo ahí? Y es más, y este pasaje, hermanos, me recuerda del canto, no sé si ustedes se acuerdan, el que dice, digno es el Cordero que inmolado fue, de tomar el poder, honra, gloria y pres, para abrir el libro nadie se encontró, él fue solo digno, cante nuestra voz, a Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno, a Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Sí, hermano. Todos tenían arpas. Sí. Pero no lo tenían ahí, pero no lo estaban usando para adorar a Dios, hermano. Eran una forma simbólica. Sí. Estos antiguos instrumentos de cuerda no solo acompañaron los cánticos del pueblo de Dios, sino también el ejercicio del ministerio profético. Los 24 ancianos que representaban a la iglesia redimida tocaron sus arpas para alabar a Dios y también como una indicación simbólica de que todo lo dicho por los profetas estaba a punto de cumplirse. Las copas de oro llenas de incienso. Era como se acuerda cuando Daniel, que estábamos empezando a ver Daniel, que hablaba de un león, no fue Daniel, que hablaba de un león, que hablaba de una águila, una cabeza de toro, ¿se acuerdan? Como simbólicas con algún propósito, ¿verdad? Pero algo así similar. Fíjense, hermanos. Todos estos pasajes que hemos estado hablando, y traigo más, Apocalipsis 14, 2 y 3 y Apocalipsis 15, 2 y 3, hermanos. Todos esos nos hablan que cantaban como un cántico nuevo delante del trono,
que cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, ¿verdad? En Éxodo también dice, nos habla relacionado a ello, hermanos. Éxodo capítulo 15, versículos del 1 al 2, ¿verdad? Cantaré yo a Jehová porque sea magnificado. Cantamos esa alabanza, pero no hace mención, hermanos, de que se está usando dentro de la adoración. ¿Está quedando claro, hermanos? O sea que de alguna forma el Nuevo Testamento no hace mención del uso de instrumentos en la alabanza. Uh-huh. Y se ha comprobado que la música tiene poderes, ¿verdad?, de ponernos de un estado emocional a otro. El ejemplo de David, ¿verdad?, que Saúl lo mandaba a pedir para que tocara el arpa, porque le producía, lo relajaba. Uh-huh. Entonces, son cosas que tienen, obviamente que sí se oyen bonitas, pero no es como que necesario para Dios que tengas un instrumento. Y a mí me ha tocado escuchar personas que van a las iglesias. Bueno, yo misma he ido a visitar, les decía que hace años me tocó visitar el templo de T.D. Jakes. Es un show, está un escenario como un Luis Miguel, ¿no? Sí. Ajá, como un escenario como Luis Miguel, o sea, que viene Luis Miguel y hacen el cantante, está bien montado el show, las pantallas, todo. Entonces la gente que busca, o sea, para oírlo, pues está bien, digo, se ponen ahí que alabar a Dios y te dice cosas bonitas, está bien montado, pero el corazón de uno, ese es el que nada más Dios lo puede pesar. O sea, cuando sales de ahí, sales eufórico, a todos nos pasa. Sales de ver una película muy emotiva y sales con aquella alegría y con algo bonito, pero luego conforme pasan las horas, ¿en qué se fijó tu fe? ¿En qué se fijó tu gozo? Que eso es lo que el cristiano vivimos por gozo, no por fe. O sea, que a veces aunque traiga dolor, aunque tenga problemas, aunque esté, el gozo de la salvación no lo pierdes. Pues de eso te sostiene. Y acá pues se manejan las cosas. Es eso, es un show. Y si es triste cuando la gente dice, como yo les decía que mi abuela fue pastora, ella abrió una iglesia, tenía su templo y siempre estaba preocupada por, ¿y ahora quién va a tocar la guitarra? ¿Y ahora quién va a tocar? Y entonces la gente decía de repente, yo era niña como Pablo, a lo mejor un poquito más grande, y la gente decía, ay, ese hermano siempre está con su taca, porque el hermano no sabe más figuras musicales, nomás sabe taca, y todo suena taca. Entonces la gente se enoja porque, pues nomás eso, o sea, ¿dónde está tu adoración a Dios? Tú nomás estás viendo a ver qué hay o qué tan bueno está el show, pero tú no estás viendo a adorar. Así es. Fíjense, hermanos, estas escrituras que acabamos de enseñar en esta mañana nos enseñan que el tipo de música usado por la iglesia, de acuerdo a la Biblia, ¿cuál era? ¿Instrumental o era vocal? Vocal, hermanos. Nos enseña que era vocal cuando estaban cantando, hermanos. Varios líderes religiosos, ¿sí?, han escrito y han hablado de la música en la iglesia. Muchos historiadores, hermanos, de la iglesia aceptan que el instrumento no llegó al culto cristiano hasta siglos después del inicio de la iglesia del Señor. ¿En qué año llegó la iglesia, hermanos? ¿En qué año fue establecida la iglesia del Señor, hermanos? Fue establecida, hermanos, alrededor del año 33. ¿En dónde? En Jerusalén, hermanos. ¿Quién es el fundador? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Fíjense, hermanos. Justino Mártir, en el año en el año 139 después de Cristo. Fíjense, el uso de cantos con la música instrumental no fue recibida en las iglesias cristianas, como lo era entre los judíos en su estado infantil, sino solo el uso del canto puro.
Esto fue lo que se escribió esta persona. Las cuentas las saca uno, por ejemplo, ¿en qué año se instituyó la iglesia o se inició la iglesia más bien? En el año cuando Jesús murió. ¿A qué edad tenía Jesús cuando murió? 33 años. Ok. Y a partir en ese año fue donde hubo, pues se empieza a hablar de la iglesia, por eso es que se hacen como, haciendo análisis de cuándo surgió la iglesia, quién fue el fundador, quién fue lo que dejó como doctrina, ¿verdad? O lo que debemos de seguir. Fíjense, hermanos. En la enciclopedia de Chambers se dice que el órgano fue introducido originalmente en la música de la iglesia por el Papa Vitaliano I en el año 666. ¿Qué podemos decir ahora, hermanos, del fundador de la iglesia luterana? Martín Lutero. ¿Qué cree que dijo él relacionado a esto? Él escribió, hermanos, o se dice, el órgano en la adoración a Dios es una insignia del Dios Baal. Del Dios Baal. Martín Lutero. Juan Calvino, fundador de la iglesia presbiteriana. Los instrumentos musicales en la celebración de la alabanza a Dios no son más que algo similar a quemar incienso, encender lámparas y la restauración de otras sombras de la ley. Esto fue lo que dijo Martín Lutero, Juan Calvino, perdón. Juan Wesley, hermanos. Juan Wesley, fundador de la iglesia metodista. ¿Sí? No tengo ninguna objeción, dice él, a instrumentos musicales en nuestra capilla, siempre y cuando no se escuche ni se vea. ¿Se fija? O sea, puedes traerlos, pero que no se vean y que no los usen. Sí. Esto fue lo que dijo Juan Wesley, fundador de la iglesia metodista. Sí. Dijo, no tengo ninguna objeción a instrumentos musicales. Como que dándole diciendo, pues no me importa si hay música instrumental, ¿sí? En las capillas de ellos, siempre y cuando no se escuche y no se vea. O sea que los fundadores de iglesias no lo permitieron, o sea, los mismos seguidores fueron los que fueron haciendo sus adaptaciones. Adaptaciones. ¿Sí? Hermano, tengo una pregunta. ¿Es pecado tener instrumentos en la iglesia? ¿Es pecado orar a Dios con instrumentos? ¿O nomás que no deben? La cosa es, hermanos, que en el Nuevo Testamento ya no hace mención por ninguna parte sobre el uso de instrumentos musicales. ¿Sí? Y acabamos de ver bastantes pasajes bíblicos concerniente a ello. En nuestros tiempos, hermanos, las iglesias se van cambiando. Porque a alguien le gusta la adoración con música instrumental, ¿sabes qué? Vamos a meterle un organito. Hermanos, pero dice la palabra de Dios, hágase todo decentemente y en orden. ¿Ok? Yes. Y entonces, si hay música instrumental, hermanos, dentro de la adoración, ¿qué va a haber? ¿Orden o va a haber desorden? Va a haber desorden, hermanos. Y nuestro Dios es un Dios de orden, que quiere que todo vaya a la ¿qué? A la perfección, a lo que Él había establecido. Pero con respeto. Pero en nuestros tiempos, hermanos, se está cambiando todo, hermanos. Te iba a decir cómo ahora los muchachos cantando, o sea, hacen nuevos ritmos, como Monterrey, que sacaron el de la Tracalosa, que hacen una mezcla de ritmos. El asunto es que entra la iglesia eso también.
En aquellos años, ¿sí se acuerdan del dichoso general que rapeaba y que bien bueno y que ustedes bien buenos? O sea, ese tipo de que hablaba uno y decía, ¿qué está diciendo? Pues vámonos, te vas, y ahora en la iglesia también ya están. Hay los raperos, y la cosa es que para ellos, usted les dice y ellos te van a decir, ¿qué? Pues o a algunos nos gusta. Si alguien viene de un barrio cholo, por decir así, donde se usa la música ska o música, y pues bueno, se convierten a Cristo, se bautizan, Pablo. Entonces esas personas, ¿qué hacen? Pues van a buscar grupos donde haya esa música que a ellos les sigue gustando. O sea, realmente sigues buscando lo que tu carne le gusta. Y pues así, ranchero, los Tigres del Norte, o sea, dices tú, ¿cómo traes a la iglesia lo de afuera? Que suena la música de los Tigres del Norte que todos conocen, y en las iglesias se oyen los instrumentos, usan las mismas armonías, pero ahora con canciones a Dios, así como que al rato va a salir una Shakira también ahí, las mujeres facturan diciendo otra cosa, ¿no? Con el nombre de Dios. El tema hermanos, es extenso, es muy grande. Hablar de ellos, el tiempo ya me ganó, pero me dan 5 minutos extras. No, aquí paramos. O se los dejo de suspenso para cuando regrese. Se te va a olvidar. Nah, ¿saben qué? Mejor lo voy a dejar de suspenso. For next time. Okay. Vamos a ver, hermanos, pros y contras. Ajá. Pros y contras vamos a estar viendo la próxima ocasión. ¿Sabes algo que, no sé, la Biblia nos dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene? Y también nos da, ¿verdad?, de que escudriña todo y quédate con lo bueno. Una vez platicando con alguien sobre escuchar, a mí me gusta escuchar cantos o canciones con música, ¿verdad? Canciones que traen mensajes de la palabra de Dios, o cristianos o así, pero es distinto escucharlo a venir a traerlo a la iglesia. Es distinto decir, mira Jorge, conseguí la pista de la canción de renuévame con el brillo de tu espíritu, vamos a ponerla. O sea, no es así. A Dios sabe que de tu corazón ofrécele. Lo que uno escucha mientras andas barriendo, cocinando, limpiando, pues está bien, ¿verdad? De oír los Tigres del Norte y oír alguna canción que te hable de Dios, de su grandeza, no pasa nada. Aunque él siempre, algo admiro yo mucho a mi marido, es que él se pega a los cantos de la iglesia de Cristo. A los coros, a las alabanzas que son de hermanos que cantan a capela. Y él así es. Y yo, eso es bueno. Porque ahorita hay mucho que se puede escuchar en las plataformas, en los celulares. Así es. Entonces, hermanos, preguntas, comentarios que ustedes tengan, dudas de lo que acabamos de hablar hasta ahorita. Hay un hermano que tiene música en su congregation y estuvimos platicando, y luego dice también que se enfoca más en los instrumentos, en qué se van a poner, todos quieren ir. Sí. Y dice, y no debe de ser así. Él mismo lo reconoce, pero siempre lo tiene. Pero he does realize it, but he's still has it. Y lo practica. Para no perder gente, nos atrae por Bueno, sí. La música, hermanos, lo que hace es que atrae a la gente. Y ya no va a ser una adoración, sino muchas veces hasta se convierte, con perdón de la expresión, en baile. ¿Convierte en qué? En baile. Porque se ha visto, he visto videos de iglesias denominacionales que usan los instrumentos musicales, hermanos, ¿y qué creen? Se ponen a bailar ahí mismo. Dependiendo del ritmo de la canción que están tocando, es como se ponen a bailar, hermanos, y da tristeza porque es un salón, puede ser un templo, hermanos, pero su corazón está lejos de Dios. Siguen buscando placer. Sí.
los deseos de la carne, hermanos, siguen buscando y da tristeza, hermana. Traje una compañera de trabajo acá y ella dijo, ¿de qué? ¿Cómo te gustó? Dijo, me gustó, dijo, pero no sé dónde. A mí me gustó donde haya música. Sí. No. No buscan a Dios, hermanos, buscan Sí. lo otro. Lo que ellos quieren se fue pues a buscar su música. Sí. Y qué triste, hermanos, porque ¿qué creen? También ellos un día tendrán que dar cuentas a Dios. Vuelve otra vez uno. Ser cristiano no es imposible, pero no puede ser cristiano sin la ayuda de Dios. Eso es obligatorio, necesario, indispensable. Pero para ser cristiano, con la ayuda de Dios, tienes que apegarte a la palabra de Dios. Uno puede ir a una iglesia, a mí me gusta la música, yo puedo agarrar un piano y tocarlo. Mi marido puede agarrar una guitarra y tocarlo. El hermano Doug puede tocar un bajo, un contrabajo, una guitarra. Este niño está aprendiendo a tocar el clarinete. O sea, ¿qué le cuesta a uno poner ahí? Y al rato llega otro que la guitarra, o sea, que nada, porque nos gusta y se nos da y me gusta cantar, pero ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Para llenar el edificio? A mí me asusta eso, ¿verdad? Que la Biblia dice que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Entonces, ¿qué yo le pido a Dios? Pues ya aquel que estaba ahí ya no viene, yo tengo que mirar por mí, yo tengo que mirar por estos dos y eso es el celo, ¿verdad? Del que hablaba Pablo, del que hablaba de, ¿quién es el que dijo, el celo me consume? Pero no, uno no va a decir nada mal, sino allá ustedes con Dios, uno tiene que aferrarse y lo que sí vemos es que cada día la venida del Señor está más cerca. O viene Jesús o nosotros nos tenemos que morir, pero algo de las dos cosas van a suceder. Y qué mejor que plántate, que suena bien bonita la alabanza, sí, suena muy bonito los cantos, pero no es así. Cuando uno está en la casa llorando allá por una situación, lo que menos ganas tienes es de agarrar el instrumento, sino orar y cantar. Así es. Pues bueno, hermanos, hemos terminado nuestro estudio bíblico. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y gracias por su atención.